Hola, buenos días. Mi nombre es Geraldine Aponte y estoy cursando el tercer semestre de Derecho Virtual. Analizando la constitucionalidad de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto, utilizando los criterios de la Escuela Sistemática y Finalista, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-055 del 2022, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión modificó el artículo 122 del Código Penal, que penalizaba el aborto en todas las circunstancias. Para analizar la constitucionalidad de esta sentencia desde las perspectivas de la Escuela Sistemática y Finalista, consideramos los siguientes criterios. La Corte Constitucional busca proteger los derechos fundamentales de las mujeres, como la autonomía reproductiva, la salud a la vida digna. Se busca evitar que la penalización del aborto conduzca a prácticas inseguras que pongan en riesgo la salud y la vida de las mujeres. La Corte Constitucional decidió con otros derechos y principios constitucionales como la igualdad, la discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. La sentencia, que se basa en la jurisprudencia previa de la Corte, especialmente la sentencia C-355 del 2006, que ya había reconocido excepciones a la penalización del aborto. La Corte Constitucional prioriza la protección de la vida digna humana, la libertad y la igualdad. La decisión refleja un compromiso con la justicia social y la equidad de género. La sentencia establece un equilibrio entre la producción de la vida en gestación y los derechos de las mujeres. La decisión se basa en una interpretación evolutiva de la Constitución, que se adapta a los cambios sociales y culturales. La Corte Constitucional se ajusta a los criterios de la Escuela Sistemática y Finalista al buscar una interpretación que derechos protege fundamentales de las mujeres, que sea coherente con el ordenamiento jurídico y que promueva los valores constitucionales. El problema hermenéutico principal que presentaba el artículo 122 del Código Penal, al ser comparado con la Constitución política y el bloque de la constitucionalidad, radicaba en la tensión entre la protección de la vida de gestación y los derechos fundamentales de las mujeres. Esta tensión generaba diversas dificultades de interpretación. El artículo 122 entraba en conflicto contra los derechos fundamentales de la autonomía reproductiva y el derecho a la salud, de la vida digna y la igualdad. Esto planteaba la necesidad de determinar cómo equilibrar la protección de la vida en gestación con la protección de los derechos de las mujeres. La Corte Constitucional se enfrentó al desafío de interpretar la Constitución de manera evolutiva, teniendo en cuenta los cambios sociales y culturales. Esto implicaba superar interpretaciones tradicionales que priorizaban la protección de la vida en gestión sobre los derechos de las mujeres. La Corte Constitucional también debió considerar el bloque de constitucionalidad, que incluía tratados internacionales. Esto implicaba armonizar la interpretación del artículo 122 con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. El problema hermenéutico central consistía en encontrar una interpretación del artículo 122 que fuera compatible con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, y que protegiera de manera equilibrada tanto la vida en la gestión como los derechos fundamentales de las mujeres. Resolviendo así los problemas jurídicos y hermenéuticos planteados, este método implicó los siguientes pasos. La Corte reconoció la tensión entre la penalización total del aborto y los derechos fundamentales de las mujeres, así como las obligaciones internacionales del Estado. La Corte examinó los derechos y principios constitucionales relevantes como la autonomía reproductiva, el derecho a la salud, la vida digna, la igualdad y la no discriminación. La Corte buscaba una interpretación del artículo 122 que fuera compatible con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, y que protegiera de manera equilibrada tanto la vida en gestación como los derechos de las mujeres. La Corte declaró la exequibilidad condicional del artículo 122,
lo que significaba que la norma solo constitucional si se reinterpretaba de acuerdo con las condiciones establecidas en la sentencia. Estas condiciones incluyeron la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación y el resto de las excepciones establecidas en la sentencia C-355 del 2006. La Corte utilizó la interpretación conforme para evitar una declaración de inexequibilidad total del artículo 122, asegurar que las normas se interpretara de manera coherente con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, proteger los derechos fundamentales de las mujeres. La Corte logró resolver el problema jurídico y hermenéutico planteado, estableciendo un equilibrio entre la protección de la vida en gestación y los derechos de las mujeres. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Augusto Cardoso Perdomo, estudiante de Derecho del semestre número 3. Con mi compañera Geraldine hemos realizado la actividad número 2, hermenéutica jurídica, sobre la sentencia C-055 del 2022. Referente a la pregunta, ¿qué test de constitucionalidad podría aplicarse para resolver el caso? Para resolver el caso, el artículo 122 del Código Penal, la Corte Constitucional podría haber aplicado, y de hecho aplicó, un test proporcionalidad en su modalidad de intensidad intermedia. Este test es especialmente adecuado cuando se enfrenta a derechos fundamentales en tensión. En este caso, pues la protección de la vida en gestión y de los derechos de las mujeres. A continuación podemos detallar cómo se aplicaría este test, que tendría una finalidad, una idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto. En el caso concreto, pues la Corte aplicó este test al analizar si la penalización total del aborto era una medida proporcional para proteger la vida en gestación. La Corte concluyó que la penalización total era desproporcionada, ya que afectaba de manera excesiva los derechos de las mujeres. Por lo tanto, la Corte declaró exequible condicionada el artículo 122, estableciendo un límite temporal para la penalización del aborto y respetando las excepciones ya establecidas en la sentencia C-355 del 2006. De acuerdo a la otra pregunta, ¿cuál sería la decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres? La decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres en el contexto del debate sobre el aborto implica un enfoque que reconozca tanto la importancia de la vida en gestación como la autonomía y los derechos fundamentales de las mujeres. Aquí hay algunos de los elementos claves que podrían conformar una decisión equilibrada. La primera sería una despenalización dentro de un plazo razonable. La otra sería excepciones claras y amplias. Otra sería acceso a servicios de salud reproductiva. Otra también aplicaría una educación sexual íntegra, unas políticas públicas de apoyo, un enfoque con derechos humanos. Y pues en resumen sería una decisión equilibrada. Debe reconocer la complejidad del debate sobre el aborto y soluciones que protegen tanto la vida en gestación como los derechos fundamentales de las mujeres. Esto implica un enfoque integral que combine la despenalización, en ciertos casos, el acceso a servicios de salud reproductiva y políticas públicas de apoyo. Eso sería un buen para que aplicarían en esta sentencia. De acuerdo a la otra pregunta, ¿cómo se modificaría el análisis constitucionalidad si la Corte emplace un método de interpretación diferente? Por ejemplo, si aplicaría la exégesis y el originalismo, cualquier otro método. ¿Se llegaría a la misma conclusión o a una conclusión distinta? ¿Cuáles serían los argumentos principales que sustentarían cada postura? Exploremos cómo cambiaría el análisis de constitucionalidad si la Corte Constitucional hubiera empleado métodos de interpretación diferentes. Primero, exégesis, un enfoque que este método centrado en la interpretación literal y gramatical de la ley, buscando un significativo original de las palabras utilizadas. Una posible conclusión.
es probable que la Corte hubiera mantenido la penalización del aborto, ya que la exégesis se enfocaría en la intención original del legislador de proteger la vida gestacional. Otra puede ser los argumentos. Se argumentaría en la Constitución y la ley penal protegen la vida desde la concepción. Segundo, un originalismo con un enfoque. Este método busca interpretar la Constitución de acuerdo con la intención original de los constituyentes. Una posible conclusión sería: la conclusión dependería de cómo se interpreta la intención original de los constituyentes. Si considera que la intención era proteger la vida desde la concepción, se mantendría la penalización del aborto. ¿Qué argumentos tendría? Se argumentaría que la Constitución debe interpretarse de acuerdo a su significado original. Otros métodos, pues interpretación histórica. Este método se enfoca en el contexto histórico en el que se promulga la ley. Se analizan las leyes y costumbres en el momento en que la promulgación del Código Penal. Una interpretación sociológica, pues este método considera el impacto social de la ley y busca adaptar las necesidades actuales. Y la conclusión es: el método de interpretación utilizado por la Corte Constitucional tiene un impacto significativo en el resultado del análisis constitucional. Es importante recordar que la Corte Constitucional tiene la facultad de elegir el método de interpretación que se considere más adecuado para este caso. Ya para finalizar, pues la conclusión que puedo dar a esta sentencia es que al realizar la interpretación de esta sentencia se determinó que en esta normatividad válida, debido a que cumplió con todas las formalidades requeridas para su realización, es legítima porque responde a una necesidad del país de avanzar hacia un mayor reconocimiento de los derechos fundamentales como mayoritarios, en este caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muchas gracias.